Bueno, le hemos contado, 7 meses estuvo internado el actor, comediante, músico y productor Jorge Pedreros. La madrugada de este sábado falleció finalmente producto de una insuficiencia pulmonar, pero traía un cuadro hepático agravado desde hace ya 7 meses. Su muerte afecta al mundo del arte en nuestro país, cuyos representantes han lamentado la pérdida de quien fuera fundador del Happening con Ja, un influyente definitivamente en el mundo cultural nacional. El actor y humorista Claudio Reyes participó en aquel programa, trabajó con Jorge Pedreros y nos acompaña en CNN Chile para conversar sobre el legado de Jorge Pedreros. Gracias por estar con nosotros, Claudio. No, nada, encantado. Claudio, ¿cómo fue esa experiencia de haber trabajado con un hombre tan versátil y además tan influyente en distintos ámbitos? No solo en el humor, uno lo asocia rápidamente a Happening con Ja, pero también en la música, en las artes en general. En la producción también, también el Festival de Viña, entre otros. Sí, claro. En la dirección. Era un hombre que incursionó en todos los ámbitos de la televisión, tanto detrás de las pantallas como delante de las pantallas. Un tipo que realmente lo hizo todo en la televisión. ¿Cómo influyó de una manera demasiado enriquecedora? Yo soy hoy... Y estoy aquí gracias a ellos, gracias a Jorge Pedreros, Eduardo Rabani, que eran el Happening que me llamó. A ese nivel llega la influencia. A ese nivel. Yo ya estaba alejado de las teleseries y ya no tenía muchas posibilidades de volver a hacer teleseries. Y el llamado de ellos fue la salvación de mi vida, de mi trabajo, de mi profesión, de mi esencia, de mi... no sé, lo que Dios me dio para ganarme la vida, mi vocación. Se mantuvo por mucho tiempo vigente Jorge Pedreros en la televisión. Y sigue. ¿Cómo? Y claro, su legado ahora, ¿no? Absolutamente. De todas maneras, pero ¿cómo era él trabajando en la interna, cuando estaba detrás de cámara? ¿Cómo describirías tú el trabajo de Jorge Pedreros? Mira, yo no había mucha diferencia entre Jorge Pedreros, que estaba en la pantalla haciendo sketch, con el Jorge Pedreros que estaba detrás, porque de repente estábamos en reuniones muy cabezonas de taller creativo, todos los días en la productora, y él tenía la situación perfecta o el momento justo para hacer un quiebre con alguna cosa humorística. Entonces esa cosa a mí me marcó mucho y a mí me gusta hacerlo de repente. Creo que algo aprendí, no le llegamos, nadie le llega a los tobillos a él. Y esa forma de romper las cosas densas, las reuniones, el cansancio, es una cosa que a mí yo lo he admirado. O sea, que es interesante, digo, ese punto, considerando que el Happening con Ja toma vuelo y cobra fuerza en un periodo complicado para nuestro país, en plena dictadura, en un periodo oscuro en términos sociales, políticos, ¿no? Y el Happening con Ja lograba ahí entretener a la gente y distraerla un poco, ¿no? ¿Ese era, crees tú, un objetivo explícito que tenía Jorge Pedreros en el Happening? Como una especie de misión, ¿no? Del Happening con Ja, no solo en la dictadura, sino que como programa. No sé esa parte, pero yo como vivía en Longaví, pueblito muy lejos de Santiago, 320 kilómetros, estaba en el colegio, mi referente máximo era el Happening. Los días domingos yo no podía perdérmelo. Y yo, ajeno a Longaví, siempre vivimos como en una burbujita, porque es un pueblo que no tenía nada que ver, entonces estábamos como muy ajenos de lo que realmente pasaba. Y yo incluso, tonto viejo, me vine a dar cuenta y participé del Happening con mucho orgullo. Pero en esa época yo era un simple estudiante de colegio, admirador y seguidor fiel del Happening. Y es más, yo soñé muchas veces, muchas noches después del domingo, yo llegaba el lunes a hacer las mismas tonteras que hacían ellos y llegaba a hacer las mismas invitaciones al colegio, cuando teníamos clases y cuando pasaban los micros. Pero ¿cuál era la misión y el espíritu que movía al equipo del Happening después? Porque tú te integras el año 94, 95 creo que fue. La misión yo creo que más que todo era una misión de vocación. Rabani tenía la vocación de hacer televisión, un hombre que lo llevaba en el ADN propio. Él formó Canal 7 por allá por los años 60. Claro. Un hombre que le gustaba la dirección y le gusta. Un hombre que su vida es la televisión. Y Pedrero, una persona que no podía vivir si no estaba creando, si no estaba adaptando, si no estaba haciendo cosas nuevas, si no estaba encontrándote una característica a ti que le podía servir para algún sketch. ¿Y eso era bien espontáneo? Eso era absolutamente espontáneo. De hecho, un personaje que me tocó hacer a mí mucho, una imitación a Paulina Nin, salió de otro sketch que estábamos haciendo un día, lo comía, y yo medio vestido así de mujer, como era lo comía, y me quedaron mirando, ¿quién te parecía?
dijeron La Paulina Nin. Y de ahí nació el programa, una parodia del programa La Paulina Siguen Nin. trabajando cada uno de los personajes. Exactamente. Sí. Y ahora, yo después haciendo análisis, claro, yo tengo una prima hermana que es muy parecida a ella, la Paulina. Ajá. Yo soy muy parecida a mi prima, hermana. Entonces Sí, dije claro. que por ahí está el nexo, la triangulación. Ajá. Pero ellos lo descubrieron así, yo no me había dado ni cuenta. Yo lo único que hacía era pasarlo bien, disfrutar. Nunca he disfrutado tanto un trabajo como estar en el Happening. Debe ser muy entretenido, sin duda. Sí, ese llegábamos- proceso creativo debe haber sido alucinante. Eran tan entretenidos y muchas veces dijimos, si pusiésemos en pantalla, yo creo que ahora se podría, si pusiésemos en pantalla las reuniones creativas, los talleres, Claro, la reunión habríamos de tenido un pauta. rating, pero maravilloso, pero en ese tiempo no se podía, todavía estábamos medios cartuchones. ¿Cuál crees tú que era la mayor virtud profesional que tenía Jorge Pedrero? La rigurosidad Ajá. y el profesionalismo. Él no transaba esas dos cosas. Era riguroso y era una persona estricta con los horarios, con tu responsabilidad, con las cosas que tú tenías que hacer. Él delegaba la responsabilidad en cada uno y él sabía que cada uno cumpliendo su... Confiaba en su equipo. Exacto, su trabajo, el engranaje de la rueda iba a funcionar para que avanzara. Cuando uno de esos fallaba, quedaba la escoba. ¿Y cuán influyente crees tú que fue Jorge Pedreros en las generaciones que lo siguieron luego como humorista, y haciendo humor en televisión sobre todo? Bueno, basta que tú veas la televisión hoy y en la mayoría de los programas vas a ver un ex Happening con Ja. En cualquier programa de hoy. Pato Torres, Maite Montenegro, tiene una academia, la Gloria Benavides, Daniel Muñoz, por aquí, por allá. Seguimos nombrando a María Izquierdo, Esperanza Silva. En fin, todos los programas tienen alguna persona que pasó por el Happening con Ja, de los cuales también me siento muy orgulloso, como te digo, de haber integrado eso. Así que la escuela se ve hasta el día de hoy. Estamos viendo de repente con una nostalgia ese humor blanco, ese humor que ya no se hace porque hay algunos personajes un poco claro, subidos de tono por ahí. Pero el humor ha ido evolucionando, va evolucionando y va mostrando la realidad de la sociedad, de lo que somos. Entonces... Es que a ese punto quería llegar yo. ¿No hay un quiebre ahí luego de ese humor blanco, como dices tú, que desarrolló muy bien en Happening con Ja, que lo trabajó muy bien hasta entrado a los 90, y luego comienza, no sé si pudiera marcar con un hito televisivo, quizás Morandé con compañía populariza un humor muy distinto, claro, que es un humor más picaresco, quizás no, más subido de tono, como decías tú. ¿Él crees que no logró encajar, digo, en ese mundo, y por eso queda como un poco más al margen después de la televisión? Mira, de hecho, en Morandé a él también lo llamaron un par de veces. El problema es que ya no lo acompañaba mucho su salud. Él habría encajado perfectamente porque era un tipo muy dúctil, muy maleable, muy amoldable a todas las circunstancias y a la realidad que se vivía. Él era un tipo que sacaba contingencia para hacer la parodia del programa, en el programa del Happening. Cualquier situación contingente, vamos, esto tenemos que hacer un sketch. Entonces yo creo que habría funcionado. Lo que pasa es que él y el Happening en general, ese humor blanco, ese humor familiar, no se ve hoy. Ya no existe. ¿Y se puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿Sí? Fíjate que las veces que hay programas en la televisión abierta hoy en día que muestran esos programas del recuerdo, y cada vez que aparece el Happening me dicen, pues yo tengo amigos en los canales que me dicen, oye, ¿sabes que marcó súper bien ese programa del recuerdo, el Happening, o la oficina, un sketch de la oficina? Es que es muy entretenido. Porque la gente está ávida de esas cosas que nos hagan reír, con menos coprolalia, ya menos de la cintura para abajo, menos doble sentido a lo mejor, porque también todo cansa, también va a pasar de moda, como pasó en algún momento el humor blanco, que ahora es muy bienvenido nuevamente. Sí. ¿Tú pudiste verlo en estos últimos meses, Claudio? No, y tengo que confesarlo que es profeso, no lo vi. Yo quiero recordarlo a él, porque las últimas veces que lo vi y lo toqué, me estremeció un poquito, me dio un poco de lata. Y me da mucha lata también que lo muestren a uno en la televisión ya tan deteriorado, cuando una persona que irradió tanto amor, el humor y el amor terminan igual, y son palabras muy parecidas, y él derramó tanto amor y entregó tanta alegría y tanto humor, y esa energía y esa juventud y esa jovialidad que se vea desmejorada por una foto de él ahora, no me parece muy aceptable por mi parte. Bueno, así que yo no he querido irlo a ver, he estado bien alejado, lo admito, pero siempre mi corazón ha estado cerca de él, y hasta el día que me muera voy a estar agradecido de él. Y me imagino que la imagen que vaya a dejar en Chile, en la industria de la televisión, de la música, del humor, para qué decir, va a ser la de ese hombre vital, la de ese hombre versátil, ¿no? Lo decía su hija, de hecho, ojalá hagamos
lo menos triste posible esta despedida. Bueno, él compuso el himno, que es un himno. Hoy Sí. él ríe cuando todos estén tristes. Hoy día todos estamos tristes. Yo estoy triste porque perdí una persona valiosa en mi vida, una persona a quien le debo mucho, pero tenemos que seguir riendo. Él nos metió eso en el ADN del comediante que llevamos dentro. Nos metió el que hay que reír aunque estemos tristes. Él lo sentía realmente así. Y él lo esa sentía, canción. y él lo vivió muchas veces también, con la muerte de Oscarito, que seguramente están juntos con Gabrielito Maturana, otro grande del Happening. Ahí están el trío esperándonos, ya nos va a tocar juntarnos con ellos. Y probablemente Jorge Pedrero hubiera querido que fuese así también, ¿no? Exactamente, él siempre lo quiso así, de lo que yo lo conocí y compartí con él, por algo inventó el famoso himno de Ríe cuando todos estén tristes, y ríe con más fuerzas cada vez, entonces es sobrecogedor y es un poquito irónico la cosa, pero es la ley de la vida. Tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir con su escuela, con lo que él enseñó. Hoy por hoy está evolucionando. Hoy tenemos un tremendo, por ejemplo, Yerko Puchento, un tremendo exponente del humor contingente, una persona que desmitifica grandes personajes en nuestro país con humor. Eso es valioso, hacerlo con humor. Y ese es uno de los grandes, y luego van a ir otra moda, y luego así vamos a ir pasando, si esto es pasar nomás. Un lado poco explorado quizás es el de la música, el trabajo en la música de Jorge Pedrero, pero él tuvo mucha influencia también en esa época, en los 60. ¿Cómo era en esa faceta de músico? Tú también tuviste una etapa profesional en una pequeña exploración ahí. Un experimento, sí. Claro. ¿Cómo era Jorge Pedrero en ese trabajo musical? ¿Lo conociste en el Happening con Ja? Es que todas las canciones que se hacían parodia en el Happening eran grabadas por nosotros. Y ahí conocí al verdadero Jorge Pedrero. ¿Cuál? Porque la música para él era su alma, era su sangre. Él tenía doble corrida de venas por su cuerpo, una de sangre y otra de música. Él en la música era intransigente, pero con nada, pero por lo más mínimo. Uno podría contarle un cuento, un ensayo, una cosa, pero la grabación, en los estudios donde íbamos a grabar los villizos, las parodias musicales, lo que sea, no había ni una excusa que valiera, porque él tenía la nota precisa que ibas a dar tú, él sabía la nota precisa que ibas a dar acá, y con eso formaba la canción o la sinfonía que él quería que sonara. Y ahí hay una diferenciación que puede ser una caricatura, ¿no? Pero diferencia la chacota, digamos, del humor. El humor y la música es trabajo estrictamente profesional, ¿no? Claro. Sin improvisaciones. Él dejó en claro, y así lo entendí yo, que no había que agarrar para el chuleteo a la chacota. La chacota era una cosa y el tonteo, el payaso era otra. El humor como algo muy serio. Exactamente, tomemos el humor con seriedad porque al fin y al cabo es nuestra profesión, nuestro trabajo. Eso digo. Entonces, él como creador musical tenemos canciones que canta Peter Rock o Luis Lima, Caprichito, o Entre la arena y el mar, en fin, que marcaron un hito y que hasta el día de hoy se escuchan con una frecuencia cada vez mayor porque estamos como todos nostálgicos, todos queremos recordar. Una revisión. Claro, entonces está más vigente que nunca la imagen de y que sin duda van a quedar en la historia de Jorge Pedrero y de Chile también. Absolutamente. Claudio, gracias por haber venido a CNN Chile, muy amable. No, de nada. Hacemos una pausa, volvemos pronto con más informaciones aquí en CNN Chile.